El mismo día que la patrulla fronteriza advirtió de que los cárteles difundían rumores de que la frontera estaba abierta a los solicitantes de asilo, cientos de migrantes intentaron precipitarse por la frontera cerca del centro de El Paso anoche. Recientemente, un miembro de la Guardia Nacional de Texas, que forma parte de la Operación Estrella Solitaria, decide jugar al tiro al blanco al otro lado de la frontera, convirtiendo el viaje de un migrante en un partido de balón prisionero en la vida real. Pero espera, hay más. Los soldados de la Guardia Nacional del Ejército de Texas están soltando la lengua más rápido que un camión de tacos a la hora de comer. Están desenmascarando la Operación Estrella Solitaria del gobernador Greg Abbott, por lo que dicen que es en realidad un espectáculo político de marionetas. En este fascinante video veremos los detalles de los migrantes despedidos y la denuncia de los soldados de Texas. Operación Estrella Solitaria. Soldados de la Guardia Nacional del Ejército de Texas han expresado su preocupación por la deshumanización de los migrantes y el alarmante desvío de recursos con fines políticos. Naturalmente, esto ha desatado una conversación sobre la reciente deshumanización de los migrantes por parte de Estados Unidos. Uno de los incidentes mencionados por el público ocurrió en el Río Grande, en la zona de El Paso. Un miembro de la Guardia Nacional de Texas, desplegado como parte de la Operación Estrella Solitaria, disparó su arma a través de la frontera hacia territorio mexicano, causando heridas a un migrante mexicano que buscaba desesperadamente llegar a Estados Unidos. Este inusual tiroteo transfronterizo suscitó serias dudas sobre el uso de la fuerza y el trato a los migrantes. El Río Grande, frontera natural que separa Estados Unidos de México, ha sido durante mucho tiempo el centro de los debates sobre inmigración y seguridad fronteriza. En un esfuerzo por reducir los cruces ilegales, el gobernador Greg Abbott ordenó el despliegue de tropas estadounidenses, concertinas y otros impedimentos a lo largo del Río Grande en el marco de la Operación Lone Star. Sin embargo, esa fatídica noche, la situación dio un giro dramático. El miembro de la Guardia Nacional de Texas, cuya identidad no se ha revelado, estaba destinado cerca de la frontera como parte de la movilización de seguridad. En un momento de gran tensión, el soldado tomó una decisión que tendría consecuencias de largo alcance. Al disparar su arma al otro lado de la frontera, hirió a un migrante mexicano que intentaba emprender el peligroso viaje desde Ciudad Juárez a Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato, revelaron que el tiroteo se produjo durante el despliegue del soldado a lo largo del Río Grande. Los funcionarios, con conocimiento del incidente, compartieron esta impactante información, arrojando luz sobre los acontecimientos que se desarrollaron esa noche. El Departamento Militar de Texas, responsable de supervisar a la Guardia Nacional, emitió un comunicado en el que reconocía que un soldado en la frontera había descargado un arma. El departamento aseguró a la opinión pública que se estaba llevando a cabo una investigación exhaustiva y prometió facilitar más información en cuanto estuviera disponible. Erika Miller, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, confirmó que el tiroteo también está siendo investigado por los Texas Rangers, la agencia policial de investigación del estado. La noticia del incidente se difundió rápidamente y captó la atención tanto de Estados Unidos como de México. Las noticias mexicanas identificaron al herido como un inmigrante mexicano que había sido alcanzado por disparos de las autoridades estadounidenses. Según estas versiones, el hombre se encuentra estable. Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México no se refirió al incidente y sus funcionarios guardaron silencio, dejando a muchos preguntándose sobre las posibles implicaciones diplomáticas. Funcionarios de aduanas y protección fronteriza aclararon que los agentes de la patrulla fronteriza de EEUU no participaron en el tiroteo. Según un funcionario de la CBP que fue informado del incidente, el miembro de la Guardia de Texas abrió fuego después de que 3 hombres en el lado mexicano de la frontera comenzaran a atacar a un grupo de migrantes con un cuchillo. Los migrantes, desesperados por cruzar el río, se encontraron en una situación que ponía en peligro sus vidas cuando estalló la violencia. En respuesta a este peligro inminente, el miembro de la Guardia Nacional tomó la decisión, en una fracción de segundo, de utilizar su arma. El Río Grande, salvavidas de muchos emigrantes en busca de una vida mejor, era un obstáculo traicionero plagado de peligros. Las bandas criminales cobran tarifas exorbitantes a los migrantes que intentan cruzar a Estados Unidos. Estas bandas imponen su sistema de cobro de peajes con violencia letal, dejando a los migrantes vulnerables y a merced de sus captores. Adam Isaacson, analista de seguridad de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, expresó su preocupación por el incidente. Destacó que es raro que un soldado estadounidense, en suelo estadounidense, descargue su arma contra un civil.
Isaacson subrayó la necesidad de una investigación exhaustiva para determinar si existía un riesgo inminente de pérdida de vidas o de lesiones graves. También destacó que no es la primera vez que el personal de la Guardia Nacional de Texas, asignado a la operación Lone Star, se ve implicado en incidentes con disparos. En enero del año pasado, los soldados se enfrentaron a un grupo de migrantes en una casa abandonada en la parte baja del Valle del Río Grande, en el sur de Texas. Durante el enfrentamiento, un hombre resultó herido de bala, aunque las lesiones no pusieron en peligro su vida. Estos incidentes, junto con anteriores tiroteos transfronterizos en los que se vio implicada la patrulla fronteriza estadounidense, han suscitado preocupación por las tácticas empleadas en las operaciones de seguridad fronteriza. El gobernador Greg Abbott, feroz crítico de las políticas de inmigración del presidente Biden, ha destinado una importante cantidad de fondos estatales, por un total de $4.000 millones, a la operación Estrella Solitaria. Sin embargo, las organizaciones de defensa de los inmigrantes y algunos demócratas sostienen que estas tácticas exponen a los inmigrantes a un mayor riesgo de sufrir daños. El gobierno de Biden incluso ha emprendido acciones legales para impugnar el sistema de barreras flotantes instalado por Abbott en el Río Grande. El incidente ha avivado aún más el debate en curso sobre las políticas de inmigración y el uso de la fuerza militar en la frontera. Los tiroteos transfronterizos en los que fuerzas estadounidenses disparan contra territorio mexicano suelen ser poco frecuentes. La patrulla fronteriza estadounidense estuvo implicada en 6 incidentes de este tipo entre 2010 y 2012, pero desde entonces no se han registrado incidentes. El tiroteo del miembro de la Guardia Nacional de Texas se suma al limitado número de casos y plantea interrogantes sobre las normas de enfrentamiento y la responsabilidad del personal militar estadounidense destacado en la frontera. El incidente también ha llamado la atención sobre las implicaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México. Estados Unidos y México comparten una compleja relación económica como principales socios comerciales. Cualquier tensión o disputa a lo largo de la frontera puede afectar a esta alianza económica vital. Ex candidatos presidenciales republicanos, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, han prometido tomar medidas aún más agresivas a lo largo de la frontera, incluido el envío de tropas a México para perseguir a narcotraficantes y grupos criminales. Las autoridades mexicanas han advertido de que tales acciones serían vistas como una invasión por parte de Estados Unidos. El incidente también ha provocado protestas y manifestaciones a ambos lados de la frontera. Activistas y organizaciones de derechos humanos han pedido una mayor responsabilidad y transparencia en las operaciones de seguridad fronteriza. Sostienen que el uso de la fuerza debe ser siempre el último recurso y que deben respetarse los derechos y la dignidad de los migrantes en todo el proceso de inmigración. En respuesta a las medidas de seguridad fronteriza del gobernador Abbott, la administración Biden ha emprendido acciones legales para impugnar el sistema de barreras flotantes instalado en el Río Grande. La administración argumenta que estas barreras obstaculizan el flujo natural del río y perturban el delicado ecosistema. La batalla legal entre el gobierno federal y el estado de Texas añade otra capa de complejidad a la ya polémica cuestión de la seguridad fronteriza. Ahora, añadiendo aún más a esta ya delicada situación, los soldados de la Guardia Nacional del Ejército de Texas se han pronunciado. Estos soldados, que han servido en la primera línea de la Operación Lone Star del gobernador Greg Abbott, han dado un paso al frente para compartir sus impactantes preocupaciones sobre la misión. Estos soldados creen que la Operación Lone Star no es más que un espectáculo, un teatro político diseñado para crear un espectáculo en lugar de abordar eficazmente los retos de la inmigración. Afirman que la misión deshumaniza a los inmigrantes, desvía recursos de áreas más importantes y otorga a los soldados y policías estatales autoridad sobre la aplicación de la Ley Federal de Inmigración. Un soldado dijo: "Nos alistamos para servir y proteger, pero esta misión parece más una demostración de fuerza que una solución real. Es descorazonador". Los soldados expresan su profunda preocupación por el trato deshumanizador que reciben los migrantes y el daño causado por el uso de alambre de concertina a lo largo de la frontera. Revelan que este alambre afilado como una cuchilla, destinado a actuar como elemento disuasorio, puede causar cortes y lesiones importantes a quienes buscan una vida mejor. Los testimonios de los soldados arrojan luz sobre la dura realidad a la que se enfrentan los migrantes y las implicaciones morales de su participación en esta misión. Cuando estos soldados interactúan con familias y niños que buscan asilo, se enfrentan al lado humano de la crisis de la inmigración. La carga emocional pesa sobre sus hombros, alimentando aún más sus preocupaciones sobre las verdaderas intenciones de la Operación Lone Star.
El número de inmigrantes y solicitantes de asilo en la frontera entre Texas y México ha alcanzado niveles sin precedentes, lo que ha creado la necesidad imperiosa de una respuesta gubernamental más amplia. La patrulla fronteriza por sí sola no dispone de personal suficiente para hacer frente a la situación, especialmente con los refuerzos en los puertos de entrada oficiales. Esto ha llevado al despliegue de soldados voluntarios de la Guardia Nacional del Ejército de Texas, atraídos por el atractivo de los grandes sueldos. Algunos soldados optan incluso por prolongar su servicio en la frontera, a pesar de las dificultades a las que se enfrentan. Aunque esto pueda parecer un cambio positivo, se ve ensombrecido por la tensa relación entre Texas y el gobierno federal. La comunicación entre Texas y el gobierno federal ha disminuido, y ambas partes se señalan con el dedo y se echan la culpa. El esfuerzo de colaboración se ha convertido en un campo de batalla de intereses contrapuestos y amenazas de cargos penales. La firme postura del gobernador Greg Abbott ha tensado aún más la relación, ya que el gobierno federal siente que se está socavando su autoridad. Los testimonios de los soldados revelan el impacto moral de la situación cuando interactúan con familias y niños que buscan asilo. Son testigos de primera mano de la desesperación y la esperanza en sus ojos, lo que hace aún más difícil conciliar su participación en una misión que creen que tiene más que ver con la creación de un espectáculo que con la búsqueda de una solución. Otra revelación alarmante es la aplicación indebida de la Ley Federal de Inmigración por parte de las fuerzas estatales que participan en la operación. Los soldados destacan el uso de cargos por delitos menores, como allanamiento de morada, para detener a los inmigrantes, lo que puede no ajustarse a los procedimientos legales adecuados. Además, resulta chocante saber que los soldados de la Guardia Nacional que participan en la operación Lone Star carecen de la formación adecuada en materia de legislación sobre inmigración. Esto suscita serias dudas sobre su capacidad para gestionar cuestiones complejas de inmigración y hacer cumplir las leyes federales adecuadamente. La operación Lone Star, centrada en la disuasión y el castigo, envía un mensaje contundente sobre la opinión que tiene Texas de los inmigrantes que solicitan asilo. Al dar prioridad a las medidas coercitivas sobre las consideraciones humanitarias, el Estado corre el riesgo de perpetuar una narrativa que devalúa las vidas y las luchas de quienes buscan seguridad y un futuro mejor. Además, el desvío de recursos para el teatro político no solo socava la eficacia de la operación Lone Star, sino que también plantea interrogantes sobre la asignación de los fondos de los contribuyentes. Como han puesto de relieve los soldados, se están desviando, en aras de las apariencias, valiosos recursos que podrían utilizarse para abordar las causas profundas de la migración y proporcionar un apoyo muy necesario. Las consecuencias de la operación Estrella Solitaria van más allá del impacto inmediato sobre los migrantes y la asignación de recursos. También tiene el potencial de tensar las relaciones diplomáticas y crear un ambiente político de división. Aunque los soldados reconocen la necesidad de una respuesta gubernamental más amplia al creciente número de migrantes y solicitantes de asilo en la frontera, subrayan la importancia de un enfoque global y humano. La operación Estrella Solitaria, tal y como está planteada, no aborda las causas profundas de la migración y no ofrece una solución sostenible a la crisis fronteriza. Existe una necesidad acuciante de aumentar la cooperación y la coordinación entre las autoridades federales, estatales y locales. Trabajando juntas, estas entidades pueden poner en común sus recursos y conocimientos para desarrollar una respuesta más eficaz y sostenible a la crisis fronteriza. Este enfoque de colaboración garantizaría un proceso más ágil y eficiente, que permitiría la correcta asignación de recursos y la prestación de servicios esenciales a los migrantes. Además, los partidarios de un enfoque integral subrayan la importancia de abordar las causas profundas de la migración. Esto incluye abordar las disparidades económicas, la violencia y la inestabilidad política en los países de origen. Al invertir en soluciones a largo plazo que promuevan la estabilidad y las oportunidades, podemos contribuir a crear condiciones que disuadan a las personas de embarcarse en peligrosos viajes en busca de seguridad. También es crucial un enfoque compasivo. En lugar de centrarse únicamente en la aplicación de la ley y el castigo, los defensores abogan por un sistema que dé prioridad a la protección de los derechos humanos y la dignidad de los migrantes. Esto incluye proporcionar acceso a representación legal, garantizar procesos de asilo justos y eficientes, y ofrecer apoyo y recursos a quienes los necesiten. Además, es necesario aumentar la inversión en tribunales y personal de inmigración. La acumulación de casos de asilo y la falta de recursos suficientes han contribuido a retrasos e ineficiencias en el sistema. Si abordamos estos problemas,
Podemos garantizar que las personas que solicitan asilo reciban audiencias justas y oportunas, reduciendo la presión tanto sobre los inmigrantes como sobre el sistema de inmigración. Profundicemos en algunos de los casos más descorazonadores a lo largo de los años. Es triste. En un video que conmocionó a todo el mundo, asistimos a una desgarradora escena a orillas del Río Grande. Las imágenes, obtenidas por la radio pública de Texas, muestran a una madre y a su bebé en una situación peligrosa, pidiendo ayuda desesperadamente mientras luchan por mantenerse a flote. Testigos presenciales dan fe de la aterradora experiencia. Tanto la madre como el niño se hundieron durante un rato, tras varios minutos de lucha, antes de volver a salir a la superficie. A la mujer, que se cree que es una inmigrante que intentaba cruzar a Estados Unidos, se la oye suplicar en español: «No puedo caminar más. Se lo ruego, por favor. Ayúdeme. De verdad que ya no puedo». Lo que hace que esta escena sea aún más angustiosa es la presencia de soldados de la Guardia Nacional de Texas, a pocos metros en una embarcación. A pesar de los gritos desesperados de la mujer pidiendo ayuda, los soldados parecen ignorar sus súplicas, sin ofrecer ayuda ni comunicación. Su falta de respuesta es realmente chocante y plantea serias dudas sobre su deber de proteger y servir. Para aumentar la incredulidad, se ve pasar a toda velocidad una lancha neumática del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras, a escasos metros de la madre y el niño. La presencia de esta embarcación de la CBP, responsable de las operaciones de rescate, no hace sino intensificar el sentimiento de frustración e incredulidad ante la inacción de los soldados. Tras la publicación del impactante vídeo, el Departamento Militar de Texas emitió un comunicado en respuesta al incidente. Según la declaración facilitada a la radio pública de Texas, los soldados de la Guardia Nacional de Texas se acercaron a la mujer y al niño en barca y determinaron que no había signos de sufrimiento médico, lesión o incapacidad. Creían que la mujer y el niño tenían la capacidad de regresar a la costa mexicana, y por lo tanto, los soldados permanecieron en el lugar para vigilar la situación. Esta respuesta del Departamento Militar de Texas plantea serias dudas sobre su evaluación de la situación y su deber de ayudar en un momento tan crítico. Por el contrario, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras guardó silencio y no respondió a las repetidas peticiones de comentarios sobre el incidente. La falta de comentarios del CBP no hace sino aumentar la frustración y deja muchas preguntas sin respuesta sobre su papel y responsabilidad en esta angustiosa situación. Aunque la autenticidad del vídeo fue confirmada por la radio pública de Texas, es importante señalar que no pudieron verificar de forma independiente lo que ocurrió antes y después del corte del vídeo. Los testigos presenciales del angustioso incidente han aportado sus testimonios, arrojando luz sobre la gravedad de la situación y sus puntos de vista sobre la actuación de los soldados de la Guardia Nacional de Texas. Priscilla Lugo, coordinadora de defensa de la justicia de Latino Justice PR, LDEF, grabó el vídeo entre Shelby Park y la reserva de la tribu Kickapoo en Eagle Pass. Lugo describe vívidamente los acontecimientos que condujeron a las desesperadas peticiones de ayuda de la madre y el niño. Dos de los adultos consiguen cruzar el río y es entonces cuando vemos a la madre con el bebé a cuestas. Se quedan atascados, demasiado cansados para caminar. La madre está demasiado cansada para caminar y llora, grita y pide ayuda. El relato de Lugo lo corrobora Jessie Fuentes, propietaria local de Epis Canoe and Kayak, que estaba presente durante el incidente. Fuentes explica que había 2 balsas de agua cerca de la mujer, con 2 guardias en cada balsa, colocados a solo 4 o 6 pies de distancia. Los gritos desesperados de la mujer pidiendo ayuda se recogen en el vídeo mientras suplica: «Por favor, acerquen la balsa, por favor, no me abandonen aquí». En el vídeo se ve claramente cómo los 4 guardias observan atentamente a la mujer, pero llama la atención su falta de comunicación o de ayuda. Priscilla Lugo reflexiona sobre esta perturbadora escena, afirmando: «Es tan crudo ver cómo nos alimentan con esta mentira y esta actuación de que estas personas están aquí para mantenernos a salvo y que están aquí haciendo una medida de seguridad pública. Están literalmente dejando que una madre y un niño pequeño se ahoguen corriendo ese riesgo. Y eso se considera una forma viable de hacer seguridad pública en el estado de Texas y en las comunidades fronterizas». Estos relatos de testigos presenciales ofrecen una perspectiva de primera mano sobre el penoso incidente y ponen de relieve la incredulidad y la indignación que sintieron quienes presenciaron la inacción de los soldados de la Guardia Nacional de Texas. Otro incidente ocurrió cuando Carmelo Cruz Marcos se encontró en el traicionero terreno del Cañón Esqueleto, un corredor conocido por su naturaleza implacable. Carmelo no iba solo, viajaba con un grupo de al menos otros 9 migrantes, todos ellos con la esperanza de cruzar la frontera y encontrar un futuro mejor.
Ataviados con camuflaje y botines de alfombra, algo habitual entre los migrantes que atraviesan la región, Carmelo y sus compañeros estaban decididos a llegar al otro lado. No sabían que esa noche cambiaría sus vidas para siempre. Entra Kendrick Bybee Staheli, un agente de la patrulla fronteriza que se unió a la fuerza en 2019 después de un breve periodo como oficial de policía en Utah. Staheli fue asignado a la unidad montada de la agencia, conocida como Patrulla a Caballo. Su compañero, Tristan Tang, era un veterano de 7 años en la agencia. Aquella fatídica noche, Staheli y Tang estaban de servicio y patrullaban la zona en busca de señales de personas que cruzaran la frontera sin autorización. Mientras seguían patrullando, sus radios se encendieron para alertarles de que un sensor había detectado la presencia de inmigrantes en las inmediaciones. Con carácter de urgencia, Staheli y Tang se dirigieron hacia la ubicación del sensor. El terreno era cada vez más accidentado, lo que obligó a los agentes a desmontar y continuar a pie. La oscuridad de la noche solo era atravesada por el débil resplandor de sus linternas mientras avanzaban, decididos a detener a los que habían cruzado la frontera. Y entonces los vieron. El grupo de inmigrantes, entre los que se encontraba Carmelo Cruz Marcos, se había convertido en su objetivo. Asustados por la presencia de los agentes, los migrantes huyeron. Su desesperación les llevó a buscar refugio en la oscuridad. Staheli, con su compañero Tang como apoyo desde la distancia, se acercó a Carmelo, que ahora estaba separado del resto del grupo. Y entonces, en una fracción de segundo, todo cambió. Carmelo, frente a Staheli, se dio la vuelta y lanzó un puñetazo con el puño cerrado. Staheli, pillado desprevenido, sintió cómo el golpe se desviaba de su hombro y golpeaba su mandíbula. La situación se agravó rápidamente, sumiéndose en el caos. Staheli, impulsado por el miedo y el instinto de protección, tiró a Carmelo al suelo. Le exigió que pusiera las manos a la espalda, pero el inmigrante no accedió. Se produjo un forcejeo y Staheli intentó arrancarle los brazos, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Temiendo por su vida y por la seguridad de su compañero, Staheli recurrió a medidas desesperadas. Empezó a golpear repetidamente a Carmelo en la cara. En un momento de desesperación, Carmelo consiguió apartar a Staheli de su espalda, lo que supuso un breve respiro del implacable ataque. Pero el peligro estaba lejos de terminar. Aprovechando la oportunidad, la mano de Carmelo alcanzó una roca, un arma de defensa en su desesperado intento por sobrevivir. Staheli, que ahora se enfrentaba a una amenaza potencial para su vida, tomó una decisión en una fracción de segundo que tendría consecuencias irreversibles. Staheli sacó su pistola reglamentaria, apuntó a Carmelo y disparó. Tang, al oír los disparos, corrió al lugar. Encontró a Staheli de pie junto al cuerpo sin vida de Carmelo y se dio cuenta de la gravedad de la situación. Tang, tratando de encontrar sentido al caos, intentó prestar asistencia médica a Carmelo, pero ya era demasiado tarde. La vida ya se había extinguido, dejando tras de sí una escena de tragedia y desesperación. Tras el fatal encuentro, los investigadores trataron de recabar información de los inmigrantes que habían viajado con Carmelo Cruz Marcos. Sus testimonios dibujan un panorama escalofriante que contradice la versión oficial expuesta por Staheli y su compañero, Tristan Tang. Una de las afirmaciones más inquietantes de los migrantes es que los agentes de la patrulla fronteriza parecían haber manipulado las pruebas e inventado una tapadera tras la muerte de Carmelo. Alegan que los agentes movieron el cuerpo de Carmelo después de su muerte, lo que plantea serias dudas sobre la integridad de la investigación. Aún más chocante es la acusación de que el compañero de Staheli, Tristan Tang, tranquilizó a uno de los inmigrantes, diciéndole que todo iría bien, mientras Staheli afirmara que tenía miedo y que Carmelo le había amenazado con una piedra. Estas acusaciones sugieren un posible encubrimiento y una preocupante falta de transparencia. Ricardo Peña, jefe del consulado mexicano en Douglas, Arizona, donde se encuentran Staheli y Tang, condenó el uso de la violencia y expresó su apoyo a una investigación exhaustiva e independiente. El consulado apoya a la familia de Carmelo en su búsqueda de justicia y rendición de cuentas. La investigación sobre el asesinato de Carmelo también ha arrojado luz sobre el papel de los equipos de incidentes críticos de la patrulla fronteriza, una controvertida unidad de respuesta en la escena del crimen. Estos equipos, que se han enfrentado a acusaciones de manipulación de investigaciones y pruebas en casos de muertes de migrantes, se están disolviendo tras años de escrutinio. La disolución refleja la necesidad de transparencia e investigaciones imparciales en casos de esta naturaleza. La esposa de Carmelo, Yasmín Nape Quintero, ha defendido apasionadamente el carácter de su marido, afirmando que nunca amenazaría a la patrulla fronteriza. Quiere limpiar su nombre y asegurarse de que otras familias no sufran el mismo dolor y la misma pérdida.
Tras meses de silencio, la oficina del fiscal del condado de Cochise hizo un anuncio impactante. Declararon que no había pruebas suficientes para presentar cargos contra el agente de la patrulla fronteriza, Kendrick Bybee Staeli, por el tiroteo de Carmelo Cruz Marcos. La oficina afirmó que las acciones de Staeli parecían justificadas en virtud de las leyes de defensa propia de Arizona, dejando a muchos cuestionando la integridad de la investigación. El departamento del sheriff del condado de Cochise, principal organismo local que investigó el caso, hizo público un expediente de 28 páginas en el que se basó la decisión del fiscal. Este expediente proporcionaba información sobre las pruebas y los testimonios recogidos durante la investigación. En su entrevista con las autoridades, Staeli describió haber temido por su vida durante su encuentro con Carmelo Cruz Marcos. El compañero de Staeli, Tristan Tang, que no presenció el fatal encuentro, confirmó que Staeli estaba angustiado tras matar a Carmelo y pidió que lo retuvieran. El asesinato de Carmelo Cruz Marcos ha desatado la indignación y la condena, tanto a escala local como internacional. El incidente ha sacado a la luz los problemas profundamente arraigados que rodean el trato a los migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. Personas de toda condición exigen respuestas y responsabilidades por la pérdida de vidas humanas. Para muchos, este caso se ha convertido en un símbolo del trato sistemáticamente brutal que reciben los migrantes. Pone de relieve la urgente necesidad de reformar la patrulla fronteriza y de reevaluar las tácticas empleadas para hacer cumplir la ley en la frontera. Las versiones y acusaciones contradictorias en torno a este incidente han subrayado la importancia de la transparencia y de las investigaciones independientes. La demanda de una investigación imparcial, libre de cualquier posible conflicto de intereses, se ha hecho más fuerte. Es crucial garantizar que se descubre la verdad y se hace justicia. La familia de Carmelo, junto con su representación legal, Carnes y Carnes, están al frente de la lucha por la justicia. Están decididos a limpiar el nombre de Carmelo y hacer que los responsables rindan cuentas de sus actos. Su búsqueda de justicia va más allá de su propia tragedia, ya que pretenden evitar que se produzcan incidentes similares en el futuro. La presión pública ha desempeñado un papel importante a la hora de arrojar luz sobre este caso y exigir responsabilidades. La indignación expresada por individuos, organizaciones y comunidades ha amplificado las voces de los marginados y ha llamado la atención sobre los problemas sistémicos en juego. El homicidio de Carmelo Cruz Marcos pone de relieve la urgente necesidad de reformar la patrulla fronteriza y el sistema de inmigración en general. Exige un examen exhaustivo de las políticas, la formación y los mecanismos de rendición de cuentas para garantizar la protección de los derechos humanos y la prevención de nuevas tragedias. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en la tarjeta que aparece ahora mismo en tu pantalla para ver más vídeos.